Mujeres inseguras, frustradas, resentidas o ignorantes. Hombres castrados, sumisos, débiles y confusos. El movimiento feminista hoy en día es el resultado del complejo de muchas mujeres. Mujeres que intentan someter a los hombres en base a una serie de premisas absurdas que atentan contra nuestras diferencias sexuales y nos condenan a todos a la infelicidad. Son mentiras que no solamente limitan los derechos de los hombres o los discriminan, sino que también son aberrantes en cuanto a nuestra realidad biológica. A falta de unos pocos días para el 8M, en este vídeo vamos a hablar de las 3 grandes mentiras que sostiene el feminismo actual y que por supuesto han sido refutadas, es decir, descartadas una y otra vez por la ciencia. La primera de ellas: las diferencias entre hombres y mujeres no se deben a diferencias sexuales sino a diferencias de género, es decir, son una construcción social. Esta es una de las peores mentiras de todas. Escuchad con atención. Una de mis pacientes regaló a su hija de 3 años y medio juguetes unisex, entre ellos un vistoso coche rojo de bomberos en vez de una muñeca. La madre irrumpió en la habitación de su hija una tarde y la encontró acunando al vehículo en una manta de niño, meciéndolo y diciendo: "No te preocupes, camioncito, todo irá bien". Esta es una anécdota sacada de este libro, El cerebro femenino, de una gran neuropsiquiatra llamada Louann Brizendine, mujer por cierto, que defiende que precisamente esas inclinaciones diferenciales de los niños y de las niñas hacia ciertos juguetes no se deben a la educación porque son demasiado pequeñitos para haber sido condicionados, sino que se deben precisamente a nuestras diferencias sexuales y naturales. Todo esto se explica a nivel cerebral. Las mujeres tienen un sistema límbico mucho más desarrollado que los hombres. El sistema límbico es el sistema que se encarga del procesamiento emocional. Además tiene los núcleos del lenguaje y de la audición un 11% más desarrollados. A nivel hormonal, a lo largo de su ciclo vital, las mujeres están más expuestas a cascadas de estrógeno y de oxitocina, mientras que los hombres estamos mucho más expuestos a la testosterona, hormona que tenemos a unos niveles muchísimo más elevados que las mujeres, entre 10 y 100 veces más que las mujeres. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que las mujeres tenéis, si nos estáis viendo, un cerebro que está diseñado para la lectura de las emociones en el otro y también para el cuidado de las relaciones. Esa es la razón por la cual las niñas desde muy pequeñitas, sin haber sido condicionadas por ninguna historia ideológica, eligen de forma natural el cuidar al bebecito de plástico en vez del camión. Y también es la razón por la que las niñas suelen elegir juegos mucho más pacíficos que los niños. Su cerebro está diseñado para centrarse más en las personas que en las cosas. En cambio, el cerebro de los niños es todo lo contrario. Su cerebro está diseñado para centrarse mucho más en las cosas que en las personas. En juguetes que impliquen construcción, en la dominancia, en juegos muchísimo más agresivos que impliquen la competitividad con sus padres o con otros pares. Y eso es así por los efectos de la testosterona. Estas mismas diferencias, por cierto, entre niños y niñas a la hora de elegir sus juguetes, fue también hallada por el primatólogo Frans de Waal, que por cierto también fue llamado machista por las feministas, cosa que casi parece un halago. Si tienes cierta dignidad intelectual, pues eres un machista. Pero en fin, lo que halló Frans de Waal básicamente fue que en los chimpancés ocurre exactamente lo mismo. En chimpancés jóvenes hembras, las que todavía no han tenido sus propias crías, cuando se le daba a escoger entre una serie de juguetes, no elegían el camioncito, lo que elegían es el bebé de plástico para cuidarlo, acicalarlo y llevárselo ahí a las espaldas. En cambio a los machos, cuando le dabas una muñeca o un bebé de plástico, básicamente lo que hacían es inspeccionarlo y arrancarle la cabeza. Ellos prefieren los cohetes, los camiones o los palos. Amigos feministas, ¿también nuestros primos los chimpancés fueron condicionados por el patriarcado? Mentira número 2, el techo de cristal. El feminismo defiende que los hombres son los que optan a los mayores puestos de responsabilidad debido al patriarcado o al machismo. Sin embargo, lo que sugiere Frans de Waal es una cosa muy diferente. De manera universal, los hombres valoran más la independencia, la mejora personal y la posición social, mientras que las mujeres dan más importancia al bienestar y seguridad de su círculo interior y o de la gente en general, es decir, a las relaciones. La ya mencionada neuropsiquiatra Louann Brizendine explica también que uno de los grandes desafíos de las mujeres hoy en día es el poder combinar su instinto maternal y también su reloj biológico, ya que las mujeres obviamente no pueden tener hijos de forma tan tardía como los hombres, con buscarse un trabajo que sea compatibles con sus prioridades familiares. No es que nadie las obligue, sino que sencillamente hay etapas de la vida de una mujer en la que su orden de prioridades cambia y deben elegir. Y después ocurre una cosa: las mujeres, cuando se quedan embarazadas, cambia su cerebro. Y de esto no te van a hablar las feministas. Especialmente cuando nace su hijo, el cerebro de una mujer básicamente se encoge, por así decirlo. No es tanto que se encoja, sino que el cerebro empieza a eliminar conexiones neuronales que no le va a servir para ejercer su rol de madre, y lo que hace
el cerebro es seleccionar aquellos circuitos que están vinculados al cuidado de un niño. Esa es la razón por la cual las madres primerizas empiezan a desarrollar una mayor memoria espacial para poder detectar rápidamente a su hijo en el entorno, y también desarrollan una menor reactividad del núcleo del miedo, que es la amígdala. Eso hace que puedan asumir mayores riesgos a la hora de proteger a su hijo en caso de que se vea en situaciones de peligro. Además, las madres suelen dar el pecho por lo general, y cuando un bebé agarra el pezoncito de su mami y se lo mete en la boca, no os excitéis mucho con esta explicación, guarros, el cerebro de la mami empieza a liberar grandes niveles de oxitocina, dopamina y prolactina, que básicamente son neurotransmisores que corretean por el circuito de recompensa de la madre, y la experiencia subjetiva que tiene ella es la de un amor, de una conexión y de un amor absolutos hacia su pequeño. Esa oxitocina, esa dopamina y esa prolactina también es absorbida por el niño en la leche, y aumenta así, se refuerza todavía más el vínculo entre la madre y el niño. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente las madres se enamoran de sus bebés y estos pasan a ser una prioridad absoluta para ellas por encima de escalar en su puesto de trabajo, de los ascensos o de su marido. Y esta es la razón por la que muchos hombres se ponen celosos de sus propios hijos, porque las madres pasan de ellos y no quieren tener relaciones sexuales con ellos en las primeras semanas de vida de un bebé, porque su prioridad absoluta es el bebé, y porque esa oxitocina y dopamina que obtenía de la relación de su marido o de trabajar, ahora la está obteniendo de su pequeño. Y esto nos ha ayudado a evolucionar. En cambio, recordemos que el cerebro masculino está diseñado para ascender en una jerarquía, para competir, para aumentar su propio estatus en la tribu laboral. Por eso no es raro ver a hombres en puestos de responsabilidad. Para ellos su prioridad no son tanto las relaciones, sino que es su proyecto, el escalar, el obtener estatus y su misión en la vida. Quizás, amigos feministas, si fuéramos un poquito más abiertos de mente y entendiéramos estas diferencias cerebrales y estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pudiéramos entender que ese techo de cristal no existe como tal, y quizás hasta podamos dar también una explicación bastante más fundamentada y más razonable a lo que se suele llamar brecha salarial. Y ahora, amigos, viene la peor mentira de todas. Tengo que decir que esta mentira no es compartida por todas las feministas, sino solo por las más radicales, que es que las mujeres no necesitan a los hombres. Debe ser muy duro vivir en ese conflicto interno entre lo que vuestra verdadera naturaleza desea de un hombre y lo que supuestamente a nivel ideológico creéis que debería ser vuestro hombre ideal o lo que queréis en un hombre. Ese conflicto interno os hace vivir completamente amargadas y resentidas, y en vez de tender puentes hacia nosotros, lo que estáis haciendo es lanzarle bombas. Los hombres feministas, por supuesto, también. De hecho, ¿sabéis una cosa? Solamente hay un grupo de personas tan patéticos y tan ridículos como las feministas, que son los MGTOWs, hombres resentidos que deciden que las mujeres no son aptas para tener ninguna relación seria, porque ellos solamente buscan su interés monetario, económico y superficial, y entonces, desde la frustración, optan por centrarse férreamente en sus objetivos y apartar a las mujeres de sus vidas, salvo para folletear de vez en cuando. Bueno, estos hombres básicamente no están asumiendo la responsabilidad de hacerse hombres realmente atractivos, porque no se están trabajando a un nivel interno, y entonces pagan la frustración de sus fracasos sexuales con las mujeres hacia las mujeres. Tanto feministas como MGTOWs coinciden en que son personas frustradas y que no ayudan a tender puentes entre nosotros. Pero volvamos a desmentir un poquito este supuesto de que las mujeres no necesitan a los hombres. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis visto cómo se comporta una mujer que ha nacido sin padre o que ha sido abandonada por su padre con respecto a los hombres a la hora de flirtear con ellos. Pues estas mujeres se comportan a la desesperada y muchas veces se meten en muchos líos sentimentales, y muchas veces caen en conductos de promiscuidad sexual, y muchas veces acaban en relaciones abusivas por parte de estos hombres, precisamente porque no tienen filtro y porque desde esa necesidad afectiva y de esa necesidad de sentirse validadas se relacionan o se van con el primero que les dé un mínimo de atención sin filtrar si es un capullo o no. Hombres y mujeres nos necesitamos y nos complementamos mutuamente como un precioso broche, y es mucho mejor entender nuestras diferencias y aceptarlas y no juzgarnos por ellas, y permitir que nuestras inclinaciones naturales pues decidan sin estar acomplejados por ello.